Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Y bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Hoy tenemos que continuar con la última parte, ¿no? De motivación sería en este caso. A ver, ahí vamos a permitir. Ahí estamos. A ver que pueda ingresar Norma. A ver, no sé si puede hacerlo. A ver, no todavía. Estamos. Hola Norma, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? A ver, contéstame. ¿Estamos bien? Bueno, sí. Ah, buenísimo. Dale. Yo comencé buenas tardes. Yo comencé, ¿sí? No empezamos tanto, nada. Estaba diciendo que hoy tenemos que terminar motivación, ¿sí? Ah, no podía. Sí, yo tampoco, porque ahora le pusieron un código de autentificación, algo así. Bueno, y lo estábamos ingresando y no ingresaba, y no ingresaba, y no ingresaba. Digo, ¿qué pasa? Ya me estaba transformando, como digo yo. Pero pude, al fin. No es en todas las salas, es en esta sala que pusieron ese código. Espero que dé resultado para el fin que tiene, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Nosotros la semana pasada terminamos terminamos satisfacción. No terminamos motivación porque no lo iniciamos, entonces ahora lo vamos a ver, así ustedes ya hayan concluido en esta etapa y podamos pasar, ¿sí? A evaluación de rendimiento, que es la parte más importante, bueno, desde nuestra área, ¿no? Porque así como nosotros podemos satisfacer, podemos mantener un clima, ¿no?, laboral que sea favorable, llega el momento de tener que evaluar al personal, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en un ratito. No sé si hoy lo finalizamos, pero tenemos que ver motivación, ¿sí? Que en este caso seguimos trabajando desde el área de la empresa. ¿Qué va a brindar la empresa a sus trabajadores? Sería en ese caso, todavía, ¿sí? Y que nosotros somos parte, en este caso, de acompañar, de ayudar a que ellos puedan tener, bueno, un factor, ¿no?, que les permita realizar su trabajo de una manera, como decimos siempre nosotros, cómoda, tranquila, beneficiosa, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de motivación, vamos a definirlo de esta manera, ¿no? Ya es la empresa la que debe brindarles diferentes, bueno, beneficios, o nosotros somos los encargados de tener que buscar medios, ¿no?, para que ellos puedan realizar su trabajo de una manera correcta y que nosotros también vamos a solicitarla, ¿no? Vamos a definir como esa capacidad, ¿sí? Acá dependerá también de la capacidad económica, ¿no?, que tenga la empresa, los años, ¿no? También la disponibilidad de sectores de trabajo, ¿no?, que tenga esa empresa. Sí decimos nosotros para ofrecer el máximo rendimiento. Uy, bueno, nosotros acá tenemos que conocer en un ratito tal vez cómo podemos hacer para evaluar ese rendimiento, ¿no? Tenemos diferentes métodos, que ahora lo vamos a hacer, dependiendo también la etapa en la que estemos viviendo como empresa, ¿no? Y decimos nosotros que vamos a evaluar al máximo ese rendimiento. ¿Para qué? Justamente para que la empresa pueda lograr los objetivos que se han planteado, como decimos siempre, desde los niveles superiores, y que nosotros podemos ser parte, ¿no? Porque se hace una apertura también, ¿no?, para las áreas más importantes. ¿Por qué? Fíjense, decimos que esta motivación es fundamental para aumentar la productividad. Y si nosotros tenemos a todo el personal satisfecho, tenemos al personal motivado, ¿no?, en cuanto a las capacitaciones que podemos brindarles, ¿no? Algunas veces podemos tener la posibilidad
de que seleccionar a aquel trabajador que se destaque más, ¿no? Y darle la posibilidad de la realización de cursos que son muy, muy caros, pero en ese caso el fin que tendría es que esa personal pueda traer a la empresa un conocimiento que tal vez sería muy complicado capacitar a todo el personal, ¿sí? En cambio, si pagamos a uno o dos empleados que se destaquen, ¿no? En su evaluación de rendimiento, y después traer todos esos conocimientos es muy beneficioso, ¿no? Esto, fíjense que acá, el trabajo en equipo, yo siempre lo voy a marcar desde el primer día, creo que los conocí. El trabajo en equipo es fundamental, tal vez decimos como un lema, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿sí? Pero es verdad, ¿no? Grupo unido da mejores resultados y podemos realizar un trabajo tal vez mucho más rápido, ¿no? Y eficiente, ¿sí? Después también podemos mencionar, ¿no? Otra manera que es la mejor forma que nosotros le vamos a brindar a los trabajadores de que ellos se sientan cómodos con ese ambiente, ¿no? Que nosotros les vamos a permitir, ¿sí? Les vamos a brindar, ¿sí? Eso es muy favorable que nosotros podamos buscar los medios para que brindarles un beneficio más. Pero vamos a ver tres formas de poder clasificar a esta motivación. Algunas veces hablamos de que es extrínseca, otras intrínseca, ¿no? Depende de la situación, ¿no? En la que nosotros nos encontremos y en la situación que se encuentren también los empleados, ¿sí? Aquí pueden ver, fíjense, tenemos estas tres clasificaciones o tipos, que esta es muy importante, ¿no? La última que no se las mencioné, que es según el carácter del estímulo, ¿sí? Vamos a ver la primera, ¿no? Según el origen, dijimos recién, intrínseca, extrínseca, y hablamos según la necesidad. Acá hablamos de una primaria, después social, ¿no? Cuando se busca un reconocimiento sería en ese caso, o se brinda ese beneficio de ser reconocido. Esta considero muy favorable, ¿no? Cuando hablamos de cuando es positivo ese estímulo y justamente cuando es negativo. En ese aspecto es donde nosotros tal vez más fuerte tendríamos que trabajar, ¿no? Para que los empleados se sientan, bueno, como dije recién, cómodos, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es cada uno de estos tipos de motivación, ¿sí? Que ustedes en su trabajo lo van a tener que llevar adelante, seguro que así va a ser, porque es como una especie de requisito que toda empresa debe brindarle, ¿no? A los trabajadores, eh, hablando de satisfacción y en este caso, hablando de motivación. Vamos a ir desarrollando una por una. Fíjense, según el origen, vamos a tener intrínseco, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar de una serie de factores internos que son propios de la persona, ¿no? Que ya tiene ese predeterminado, preestablecido, ¿no? Desde cuando uno realiza una preselección o una selección en sí, ellos ya tiene, ¿no? Hacia dónde quiere llegar o qué busca en ese ámbito, ¿no? Y tal vez en ese caso nosotros no lo podemos brindar y el trabajador se va a sentir en este caso un poquito como desmotivado, ¿sí? Y después hablamos acá extrínseca, ¿no? Es inducida, decimos, por elementos que son externos, que nosotros podemos tratar de interceder para que ellos puedan no tener un aumento de sueldo, pero no nos olvidemos que tenemos también las paritarias, ¿no? Los convenios colectivos que se establezcan, ¿sí? Pero podemos nosotros dar una posibilidad tal vez de premios, ¿no? Por producción, podemos hablar de reconocimientos, ¿no? Que en este caso, normalmente a finalizar el año,
se da una especie de reconocimiento a aquel personal que cumplió, ¿no? Que se destacó durante las evaluaciones de rendimiento y también durante su trabajo, ¿no? Esa es una manera favorable y que a quien no nos agrada, tal vez que reconozcan todo el esfuerzo, ¿no? Que nosotros realizamos. Tal vez mencionarnos, ¿no? Que se tome en cuenta el esfuerzo que hicimos es muy importante, ¿no? Y cómo va a implicar, cómo va a impactar tal vez ese reconocimiento que se realice de manera totalmente positiva, ¿sí? En la productividad, cómo el trabajador se va a sentir, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este medio, ¿no? Para brindar un reconocimiento en tal vez en una fiesta de fin de año, ¿no? Que normalmente se realizan y hacer ese reconocimiento. Tal vez puede ser a través de unas estatuillas o puede ser tal vez de un certificado, un diploma, ¿no? Que implique, bueno, me tuvieron en cuenta, por lo menos en ese caso. Y según el carácter del estímulo percibido, yo decía que era positivo o negativo, ¿sí? Acá vamos a hablar de un factor motivador, que en este caso ya puede ser cuando nosotros hacemos las evaluaciones de rendimiento y le damos la posibilidad a que ellos puedan ir mejorando, ¿sí? Como una especie de oportunidades. Ya cuando lo veamos, van a ver. Supónganse que planteemos una evaluación de rendimiento en cuanto a los objetivos, ¿sí? Marcamos como límite un objetivo tal vez a corto plazo, ¿no? Y a ese grupo se va a motivar de esta manera, ¿no? De acuerdo a los resultados que nosotros obtengamos. Esa es una muy buena manera de hacerlo. Después tenemos una motivación que es negativa. Bueno, acá tenemos también un factor que tiene que ver ya con la conducta, ¿sí? Donde nosotros hemos informado, hemos notificado, hemos llamado tal vez la atención a través de un comunicado sobre algunas circunstancias que se han observado en algunas áreas y sigue, ¿no? Ese mal clima, ¿no? Entonces acá tal vez nosotros vamos a tener una motivación totalmente negativa, ¿no? Por parte del resto de trabajadores, ¿sí? Tal vez tenemos un área que es conflictiva, que tal vez hay disputas constantes, ¿no? Tal vez por la forma de trabajar, ¿sí? Y que nosotros acá tenemos que hacer un trabajo totalmente interno, ¿no? Para buscar una resolución rápida y efectiva, como decimos, ¿sí? Si no, acá ya tendríamos que llamar, ¿no? A una reunión ya bien formal, ¿no? Marcando bien las pautas, ¿no? Marcando cuál es el alcance del trabajo que ellos tienen, cómo sería el comportamiento, nombrando nuevamente ese régimen de convivencia que ustedes han establecido desde el primer momento, ¿no? Como para, bueno, refrescar mentes, como decimos nosotros. Después tenemos un nivel de necesidad. Aquí vamos a hablar donde nosotros, como personal del área de recursos humanos, vamos a tratar, ¿no? De interceder de manera constante entre los trabajadores, ¿no? Estamos nosotros y tenemos luego, bueno, los dueños o los gerentes en ese caso, ¿no? Que implica que los trabajadores puedan lograr la satisfacción de sus necesidades básicas. Miren lo que estamos diciendo, básicas, ¿no? Que sería alimentación, salud, ¿no? Vestimenta, ¿no? Y que puedan ellos brindarle educación, tal vez si tienen hijos o familias en ese caso, ¿sí? Acá sería igual sueldo, ¿no?
acorde a la actividad que se realice y que sea, bueno, competitivo, que sea rentable, que sea actual, podemos decir tantas características. Luego tenemos una motivación social, ¿sí? Bueno, en este caso es cuando nosotros tenemos que brindarle la posibilidad a que ese personal que tal vez no ha logrado una adaptación total, ¿no? Completa, está en una etapa donde necesita, ¿sí? Tal vez más capacitaciones y no es aceptado totalmente, ¿sí? Porque tal vez es nuevo, porque tal vez no realiza su trabajo de manera correcta, ¿no? Donde ahí sí nosotros vamos a tener una serie bueno, de pedidos, ¿no? Por parte de otros trabajadores que o se tome cartas en el asunto, como se dice, ¿no? O en este caso, que ya se mencione una capacitación para analizar cuáles son los factores negativos que está teniendo esta persona, ¿sí? Esto nosotros estamos implicados en todo momento cuando hablamos, ¿no? De motivación, ¿sí? Como dije yo hace un ratito, ¿a quién no nos agrada que en algún momento nos motiven, ¿sí? Nosotros, bueno, en reconocimiento de nuestro esfuerzo, en el seguimiento del trabajo que hacemos, ¿no? Cuando nos solicitan nuestros niveles superiores determinadas actividades, las llevamos adelante, ¿sí? Entonces, es importante que le demos esta posibilidad también a nuestros trabajadores a cargo que tenemos, ¿verdad? Aquí van a ver algunos factores que influyen, ¿sí? En este caso podemos hablar de manera positiva, algunos podemos hablar de manera negativa, pero nosotros vamos a hacer hincapié en aquellos que son positivos, ¿no? Y que vamos a estar buscando de manera constante una posibilidad de un cambio. Fíjense, vamos a tener el primero, puestos de trabajo. Bueno, a ver, nosotros cuando hacemos la búsqueda, ¿no? de un área, tenemos una vacante. Estamos hablando de un puesto que necesitamos cubrir, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a analizar varios aspectos cuando hacemos las evaluaciones de rendimiento, cuando hacemos también los test, ¿sí? Porque cuando estamos seleccionando, hacemos una evaluación en base al currículum que nos han presentado, ¿sí? Y luego tenemos también en base a los test, cómo ellos fueron actuando en cada una de las etapas en las que nosotros vamos solicitando, ¿no? Algunas son muy general, otras son propias, específicas, ¿no? De la función en sí que ellos van a realizar. Buscando, ¿no? Que el trabajador cuando desarrolle esa actividad se sienta cómodo en esa área, ¿sí? Y, por supuesto, que toda persona cuando ingresa a trabajar, que busca un crecimiento, un desarrollo, ¿no? Y que la empresa se lo permite en ese caso. Bueno, acá hablamos de esta posibilidad del puesto en sí que esa persona está cumpliendo, está cubriendo. Esto es muy importante, ¿no? Como un factor positivo, la autonomía, la posibilidad que cada trabajador pueda hacer su trabajo de manera libre, sin tener a alguien que esté de manera constante diciéndole qué debería realizar, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que lograr esa autonomía, ¿sí? Si damos la realización de determinado trabajo, ¿no? No la necesidad de estar constante, ¿no? Encima de ellos para guiar, ¿no? No, que puedan tener la libertad de hacerlo de manera en equipo, ¿no? En equipo de trabajo y nosotros luego analizar esos resultados.
Después el ambiente de trabajo, que nosotros ya lo vimos, ese ambiente que siempre debía ser favorable, sostenible, decíamos, ¿no? ¿Y qué les va a permitir? Lo dijimos también, ¿no? Que ellos puedan sentirse satisfechos, se sientan motivados a cumplir su actividad, ¿sí? Y nosotros, bueno, tenemos que trabajar de manera cotidiana buscando ese ambiente, ¿no? Que sea así de favorable. Y después en cuanto a las condiciones, este es un gran tema, las condiciones que presenta una empresa, las instalaciones, ¿no? Que aquí, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, pero también tenemos un área que complementa nuestra función, ¿no? Que es la de seguridad e higiene. Porque en cuanto a estas condiciones, ellos son los encargados de supervisar, ¿no? Las instalaciones para que podamos preservar, cuidar la integridad, ¿no? Física, especialmente en ese caso, mental también por las circunstancias que sucedan. Y fíjense que nosotros también hacemos ese trabajo. Tratamos de cuidar la salud mental, tratando, ¿no? De que ellos puedan evitar algún tipo de conflicto, ¿sí? Pero en estas condiciones, el área de seguridad es la encargada también de poder supervisar diariamente a través de un fichado y una entrega de las novedades que sucedieron en ese día, ¿sí? Supónganse, a ver, las instalaciones de la cocina. Se han notado una serie de irregularidades, por decirles, en las zonas de producción. Las máquinas que estaban destinadas para mantenimiento y que tenían un rotulado y que tenían una fecha y que las han mencionado que debían ser controladas, no se realizaron. Bueno, ahí no estamos cumpliendo con las condiciones. También podemos tomarlo en este caso con la condición en sí, cómo eh, trabaja o cómo va a ser la función que desarrolle el trabajador. Supónganse el tipo de contrato, ¿no? Si va a ser tal vez, está en un periodo de prueba, cuánto es el tiempo, que creo que se los he mencionado, hay una extensión hoy en día, ¿sí? Y cómo va a ser su sueldo. Eso es importante. ¿Qué brinda la empresa también? ¿Sí? Si va a haber una especie de viáticos, va a haber reconocimientos, o tal vez en ese caso no existe ninguno de los dos aspectos. No puede ser. No tiene que ser, ¿no? Porque nosotros vamos a bregar por esa modalidad, que significa una motivación mucho más amplia, ¿no? Y nosotros vamos a tener empleados, ¿no? O recursos humanos que quieran cumplir con su trabajo, ¿no? Y lo más importante es que no tengamos series de huelgas, de paros, ¿no? Que implica, bueno, que la empresa sea mal vista en ese caso, ¿no? Porque hay sueldos que tal vez no son acordes, las condiciones no son las óptimas, ¿no? Y ellos tienen sus derechos de reclamar, ¿sí? Entonces nosotros, en base a todo lo que nosotros hemos visto, la empresa tiene que mantener, ¿no? A los empleados satisfechos en cuanto a los sueldos, en cuanto a las instalaciones y nosotros en cuanto al ambiente, ¿sí? Que vamos a cuidar y preservar en ese caso, ¿sí? Y ahí vimos lo que implica motivación. Es muy poquito, vieron, es muy pequeñita porque se complementa en este caso con satisfacción, que nosotros ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, antes que pasemos a evaluación de rendimiento, yo voy a ingresar al campus, ¿sí?
y voy a ver cómo estamos nosotros. Tenemos acá por realizar un cuestionario, ¿no?, que no hicimos, que sería ahora de motivación, ¿sí? Y de satisfacción. A ver, espera, que voy a ingresar y voy a ver bien. Ahí te voy a decir bien, Norma. Ahí ingresamos. Esperen un poquito, que puede ingresar. Veo que tienen esta satisfacción. No entré todavía. Ahí está. Está satisfacción, pero no está motivación habilitado, ¿no? Entonces, ahí se los vamos a dejar. Y tenemos para hacer un examen. Sí, veo acá. Tenemos que hacer. Entonces, este fin de semana les vamos a dejar habilitado, ¿no?, el cuestionario para que puedan realizarlo. De clima no lo tienen. A ver cuándo fue el último que hicieron ustedes. Tienen de conflictos, fue el último examen. Entonces, este mes nos toca clima, motivación y satisfacción, ¿sí? Podemos separar, si quieren. Clima lo hacemos en un tiempo, no podemos dejar el sábado, y motivación lo hacemos el domingo, ¿no?, que para que lo finalicemos en este tiempo, ¿sí? Y nosotros sí poder empezar evaluación de rendimiento, ¿sí?, que es un tema muy importante para nosotros en nuestra área, ¿sí? Que es el que vamos a hacer ahora, que correspondería ya al módulo 5, sería en ese caso. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí vamos a empezar, ¿sí? ¿Estamos, Norma? Así hacemos este fin de semana. 2, sábado, habilitamos a las 9 de la mañana y lo dejamos hasta las 23:59, y el domingo lo habilitamos 9 de la mañana hasta, ay sí, mejor, ¿sí? Porque es extenso, ¿no? Entonces lo fraccionamos. Ahí yo les voy a estar avisando por el grupo. Y el del domingo lo dejamos hasta el día y martes también, así tengan un tiempo de poder realizarlo, una amplitud que cada uno decida, ¿sí? Vamos a empezar con evaluación. Evaluaciones es una actividad que nosotros sí o sí las tenemos que llevar adelante, ¿sí? Tenemos diferentes momentos para poder evaluar ese rendimiento que están llevando adelante nuestros empleados, nuestros trabajadores, y que nosotros vamos a tener que medir cuál es el rendimiento que están teniendo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que determinar cuál va a ser la razón que nosotros vamos a medir, ¿sí? Vamos a determinar también cuál será el mejor método para llevarlo adelante, ¿sí? Para esto tenemos que ya establecer una fecha programada, ¿no? Y disponer cuál va a ser los sectores, ¿sí? Nosotros acá podemos tener la libertad de organizar nuestro ámbito, ¿sí?, donde podemos hacerlo por objetivos, por evaluaciones psicológicas, podemos hacerlo según las áreas implicadas en ese caso, ¿no? Que puede ser, tal vez hablamos de unos grados. Sería, para que sea más sencillo entenderlo, sería tomar algunos sectores de la organización. Eso sería los feedback que mencionamos nosotros, 180, feedback 270, y luego tenemos feedback 360. Esos grados implican la amplitud, la cantidad de áreas que nosotros vamos a tomar para evaluar, ¿sí? Y fíjense acá, tenemos un pequeño
conceptito de qué es esa evaluación. Es un procedimiento estructural. ¿Por qué? Este procedimiento estructural vamos a ir tomando áreas, ¿no? Estructuras que forman una empresa. Es sistemático porque vamos a ir analizando cuál sería el proceso que vamos a llevar adelante. ¿Para qué? Fíjense, para medir, por supuesto que va a ser para evaluar y para influir. Pero ¿sobre qué? Tenemos que considerar cuáles son los atributos, o sea, los aspectos positivos, ¿no?, que tienen los trabajadores en cuanto a su parte laboral. Nada más, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que ellos van teniendo durante ese proceso? ¿Sí? Si no hubo llamados de atención, en ese caso, ¿sí? Si no hubo sanciones, que esto es muy importante, si no hubo suspensiones por alguna razón, ¿sí? Y nosotros vamos a evaluarlos. Estas evaluaciones nosotros las vamos a registrar en los manuales. ¿Se acuerdan que los vimos? Bueno, allí van a estar todos cargados, ¿no?, las diferentes evaluaciones que vamos realizando y que es como una especie de fichado histórico, ¿no? Porque la persona nueva seguro que va a recurrir a estas evaluaciones para luego, cuando deba realizarla, notar una evolución o tal vez un retroceso. Depende, ¿no? Depende cómo esté bueno, su desempeño en ese momento del trabajador. Fíjense que nosotros decimos que es una herramienta al servicio de la persona, ¿sí? Y también vamos a decir que nos sirve a nosotros para optimizar los recursos. ¿Qué sería? ¿No? Poder mejorar los recursos disponibles que nosotros tenemos. Es una técnica, sí, es una técnica que nosotros debemos implementarla para conocer y dar la posibilidad a que los trabajadores puedan ascender y que puedan lograr una recategorización, ¿no? Nosotros estamos a favor de que un trabajador no puede pasar años y años cumpliendo la misma función, porque es justamente un aspecto desmotivador, ¿no? El trabajador ya todos los días la misma rutina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en algún momento? Se cansa, ¿sí? Entonces hay que darle esta posibilidad para que ellos bueno, se sientan totalmente motivados y puedan cumplir los objetivos que nosotros les vamos a plantear, ¿sí? Este es un proceso muy importante, ¿no? Para, como dije recién, darle la posibilidad a los trabajadores a que ellos puedan ascender. Aquí van a ver esta imagen que es el proceso, ¿no?, que llevamos adelante cuando hacemos una evaluación. Es una imagen muy importante. Fíjense, vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrolla. Ahí la pueden ver, sí. Primero vamos a hablar de los objetivos. Ustedes, ¿no?, van a tener que reunirse con el área de trabajo que ustedes tienen, ¿sí? Y seguro que han detectado situaciones que debemos evaluarlas, que debemos replantearlas, o tal vez en ese caso hay un momento que desde los niveles superiores marcan que va a haber tal vez una nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces vamos a plantear cuáles van a ser los objetivos próximos, ¿no?, que se van a tener en cuenta en esa forma de trabajo. Nosotros vamos a iniciar, ¿no? Vamos a establecer las expectativas de trabajo. Vamos a diseñar un programa de evaluación. ¿Qué sería en este caso? ¿Quiénes son los que van a estar implicados? Todas las áreas, es cuando hablamos de un feedback 360, ¿no? O tal vez tenemos la gran posibilidad de ir haciendo por sectores. Es lo mejor.
¿no? Es lo mejor porque como desventaja las evaluaciones implica mucho tiempo, ¿no? Mucho dinero también, ¿no? Y que el trabajador tiene que estar dispuesto a poder contestar cada una de estas, bueno, de estas situaciones que nosotros vamos a plantear. Vamos a llevar en sí la evaluación de desempeño, ¿sí? Aquí depende también las personas implicadas, ¿sí? Y en algún momento van a ver que hasta los proveedores que forman parte de esa empresa son los que necesitamos nosotros una respuesta, ¿sí? De cómo se sintieron ellos en base al trabajo que fueron realizando, bueno, el trabajador que, que tiene que desarrollar esa actividad. Tiene una entrevista de desempeño, ¿sí? En sí, esta entrevista va a depender el grado, la amplitud, ¿sí? Después tenemos el almacenamiento de datos. Esto nosotros lo vamos a hacer en los manuales o en aquella aplicación, ¿no?, que tenga nuestra área para ir cargando, ¿no? Cuáles fueron las evaluaciones que han presentado cada uno de los trabajadores, porque después este informe hay que elevarlo a los superiores, por supuesto, ¿no? Para que ellos puedan dictaminar si determinado trabajador le vamos a dar la posibilidad de un ascenso, ¿sí? O una recategorización que también puede darse. Y acá tenemos, fíjense, que decimos, ¿no? El uso de los datos de esa evaluación para los propósitos que, que la empresa ya ha predispuesto, ¿no? Seguro que acá nosotros vamos a tener en cada una de las evaluaciones propósitos. ¿Por qué se realiza? Si es por objetivos, tal vez es una evaluación psicológica, ¿no? Porque se ha observado actitudes que no son las correctas, las debidas, ¿sí? En un ámbito laboral, o tenemos tal vez, bueno, conflictos constantes, ¿no? Entonces, en ese caso es necesario dictaminar cuál será el sector al que nosotros vamos a llamar, ¿no? Para hacer esta evaluación. Vamos a ir viendo algunos de los objetivos que tienen, ¿no?, estas evaluaciones, que ya seguro que en base a lo que yo les estoy contando, ustedes se van imaginando cuál es el fin que tienen, ¿no? Depende también el tipo de evaluación que nosotros realicemos. Aquí fíjense, el objetivo, bueno, va a ser evaluar y ayudar a mejorar ese desempeño, porque si nosotros tuvimos un trabajador que tuvo un porcentaje que tal vez no fue tan favorable en la evaluación anterior, vamos a ver cómo evolucionó él en base a las capacitaciones que ha realizado, ¿sí? Y esto es lo más importante, ¿no? Que siempre bregamos nosotros para aumentar el potencial que tiene cada uno de los trabajadores, ¿no? Y decimos que eh, vamos a tener en cuenta qué puede aportar a la empresa, ¿no? Si tal vez tenemos una especie de plancha, decimos nosotros, donde no hay realmente grandes aportes, ¿no? Entonces allí seguro que tenemos que hacer nuevamente capacitaciones, motivaciones, ¿no? Que implique que estos trabajadores, bueno, puedan desarrollar una actividad mucho mejor. Acá esto es muy bueno, ¿sí? Los objetivos, ¿no? Yo decía ofrecer feedback. ¿Qué sería feedback? Esa información que ustedes les van a brindar a cada uno de los sectores que forman parte de una empresa. Dijimos la importancia, ¿no?, que tiene la comunicación en todos los niveles, ¿sí? Ascendente, descendente, laterales, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esa información.
Después sí, esto es lo más importante para nosotros. Cuando nuestros niveles superiores dictaminan que debemos iniciar una etapa para poder determinar a quién nosotros consideramos que le vamos a dar una posibilidad de un ascenso. Vamos a tener que ir al registro de las diferentes evaluaciones que hemos realizado y elevarle, en este caso, un informe, una nota a nuestros superiores para dictaminar cuáles son los posibles postulantes para esos ascensos. Decidir despidos. Esta es la parte que tal vez no nos agrada, ¿no? Pero también se da, porque si nosotros tenemos un personal que ya hemos realizado todas las evaluaciones, ¿verdad? Y hemos capacitado también. Y no, la verdad, no sale a flote, tenemos conflictos, es una persona que no se puede terminar de adaptar al ámbito, a la actividad que está realizando. Entonces, para nosotros tenemos que tomar una determinación, ¿no? Dar una baja a ese trabajador en base al resultado que ha obtenido, nosotros desde nuestro rol vamos a elevar el informe y se dictamina, por supuesto, la baja. Se va a informar las razones, ¿no? Por qué nosotros consideramos que ese trabajador, bueno, no está cumpliendo con lo esperado, ¿no? Con lo que nosotros hemos solicitado cuando él ingresó, ¿sí? Y que sabían que periódicamente se van a hacer estas evaluaciones que implica tener al personal, bueno, muy contemplado, contenido. Esto es importante, ¿no? Que nos permita fomentar el rendimiento. Bueno, nosotros acá vamos a tener, dependiendo las áreas que formen una empresa, vamos a bregar, vamos a trabajar para que esa evaluación sea favorable, sea positiva. ¿Aumenta la motivación? Claro que sí, ¿no? Nosotros cuando hacemos estas evaluaciones y vamos a ir destacando todos los aspectos positivos que el trabajador ha tenido durante ese proceso, imagínense si no es un factor que aumenta la motivación. También nos sirve, ¿no? Para poder establecer nuevos objetivos y que tal vez no se han cumplido hasta ese momento. Pero nosotros podemos medir, podemos destacar cuáles son los logros, ¿no? Que el empleado ha tenido. Porque una evaluación, que ya la vamos a ver cómo se realiza, considera que nosotros debemos tener en cuenta los logros, ¿sí? Que van desarrollando y que van cumpliendo. Después es importante que cuando hacemos estas evaluaciones tenemos un contacto muy directo con los trabajadores y ellos nos van a mencionar algunas razones, ¿no? Por qué tal vez ellos no realizan sus actividades de manera correcta, supónganse, ¿no? Bueno, porque no hay aumento de sueldo, porque las instalaciones no son las debidas, porque las maquinarias no están en óptimas condiciones, las herramientas tampoco. Entonces allí nosotros vamos a poder corregir los errores y a la vez vamos a poder determinar, decimos, compensaciones, dar la posibilidad a que ellos tengan un aumento, ¿no? En cuanto al dinero, ¿sí? En cuanto a su sueldo. Esto es muy favorable, ¿no? Que estas evaluaciones nos permiten a nosotros. Y después, esa evaluación, tal vez nosotros hemos detectado aspectos, bueno, totalmente negativos y no podemos despedir así de manera rápida a un personal, ¿verdad? No, nosotros tenemos que llevar un proceso que demuestre, que tengamos pruebas por qué nosotros decimos que ese personal tiene que, bueno, ser dado de baja.
nosotros vamos a impulsar la formación, ¿no? Ya sea ellos de manera externa o tal vez nosotros dando la posibilidad a que puedan trabajar, ¿no? En algún proyecto, en algún área, ¿no? Pero que estén bien formados y preparados para desarrollar. Esto es importante, ¿no? Mejorar la gestión de recursos humanos, ¿no? Nosotros aquí vamos a considerar, decimos, el talento, todo lo positivo que nos puede brindar un trabajador para la área, ¿no? que está desarrollando, ¿sí? Y vamos a mejorar cómo lo realizan, cómo lo efectúan, ¿no? Tal vez fue un trabajador que realmente hizo un cambio general en su rol, con sus pares también. Entonces, sí, se ha mejorado totalmente. O tal vez lo opuesto, no tenemos, hay un estancamiento en ese caso, ¿sí? Validar las contrataciones. Bueno, en este caso es dar la posibilidad a una continuidad, ¿no? Que es un momento tenso para los trabajadores cuando llega normalmente fin de año, ¿sí? Si se ha establecido esa modalidad de trabajo. Y esto es muy importante, el último, ¿no? Mejorar el rendimiento general de toda la empresa. Bueno, porque nosotros a través de esas evaluaciones vamos a poder observar lo que nos comenten los trabajadores que puede ser implicados a nuestra función también, ¿no? A la empresa en sí. Entonces vamos a mejorar esos aspectos que no fueron bien resueltos o que tal vez fueron realizados pero no los pudimos concluir, ¿sí? Y que necesitan, por supuesto, una atención porque los trabajadores lo reclaman, ¿no? Lo mencionan en cada una de esas preguntitas que nosotros vamos a ir desarrollando. Aquí van a ver las ventajas, ¿no? Porque es importante que nosotros hagamos una evaluación. Si yo digo una evaluación, ¿qué implica? ¿No? Sería como poder discernir cómo estamos trabajando. Sería tal vez el propósito que tiene, ¿no? Una evaluación. Veamos los aspectos positivos, después vemos los negativos, porque también todo tiene su aspecto positivo y su negativo. En este caso, negativo es el tiempo, el dinero. Ventajas, ¿no? Mejora el desempeño general de la empresa, claro, porque nosotros vamos a tener esas evaluaciones y vamos a poder observar cómo fue desarrollando su trabajo durante determinado proceso. ¿Aumenta la motivación de los trabajadores? Claro que sí, ¿no? Porque nosotros acá tenemos la posibilidad de que ellos nos mencionen aquello que desean que podríamos mejorar, ¿no? Y ahí, por supuesto, que es un factor motivador cuando llevamos adelante esas propuestas. Incrementa el compromiso con la empresa, claro, porque nosotros acá cumplimos como área de recursos humanos con lo solicitado por los empleados. Permite detectar el talento interno. Acá muchas veces nosotros cuando no hicimos la selección, ¿no? Y nos han enviado en ese caso un trabajador eh, en una, en una base de datos, ¿no? O tal vez en una agencia. Y somos nuevos nosotros en esa área, no pudimos conocer el talento que tiene cada uno de los trabajadores. Entonces, a nosotros nos benefician realizar esas evaluaciones y poder detectar el talento, ¿no? Para poder hacer eh, las rotaciones en caso que falten o en el caso que tengan alguna licencia, sin necesidad de solicitar nuevo personal, ¿sí? Sino tenemos nosotros en nuestros trabajadores personas que puedan desarrollar esa función también, ¿sí? Es muy, muy importante
que llevemos adelante estas evaluaciones. Mejora, por supuesto, la comunicación, claro, ¿no? Porque cada una de las áreas va a ir realizando este proceso, ¿no? Y vamos a poder comunicarnos, ¿sí? Eh, que dije yo, la comunicación es lo básico, el diálogo. Ayuda a diseñar planes de carrera y de crecimiento. Bueno, nosotros desde nuestro rol vamos a diseñar, vamos a analizar esas evaluaciones, la antigüedad que tiene también, ¿sí? El comportamiento que tiene el trabajador y vamos a dar a conocer las propuestas de planes de carrera, o sea, de avance, ¿no? Que ellos puedan ir creciendo. Permite la creación de políticas de compensación. Bueno, acá hablamos de compensación, sería aumentos de sueldo, ¿sí? O beneficios, premios, ¿no? Que se les otorga. Ayuda a identificar las necesidades del personal. Claro, porque es el momento propicio para nosotros, tal vez con algún interrogante, tener una respuesta que nos ayude a poder identificar lo que está sucediendo en, bueno, en la vida laboral, tal vez en su vida personal, ¿no? Que nosotros vamos a tener tal vez comentarios de mal desempeño, tal vez puede ser, o que tal vez tenemos ausencias, ¿sí? Sin una certificación, ¿no? Que pueda comprobarla, ¿no? Entonces allí podemos identificar qué está pasando con ese trabajador. Y lo más importante es esto, que nos sirve a nosotros para tener como prueba cuál es el desempeño que está teniendo para muchas veces los despidos, ¿sí? Eh, bueno, no cumplió tal vez con los objetivos, con lo esperado por determinado tiempo y que ya fue replanteado en algún momento y no hubo avances, ¿sí? Lo opuesto, ¿qué implica? Imagínense organizar todas las áreas de una empresa para desarrollar una evaluación, ¿sí? Implica mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? Porque esto se hace a través de una serie de fichas, ¿sí? Y esto es lo más importante, ¿no? Que esa circunstancia puede surgir momentos de tensión entre los empleados, claro, porque no sabemos cómo se va a realizar, qué nos pueden llegar a preguntar, ¿no? Y si nosotros hemos cumplido esa etapa de trabajo de manera favorable, ¿sí? Y esto decimos que seguro que van a tener presente, ¿no? Una especie de incertidumbre, ¿sí? Miedo los trabajadores no lo van a tener porque ellos ya más o menos tienen una noción de cómo fueron desarrollando su actividad. Aquí van a poder ver los nuevos modelos, decimos nosotros nuevos modelos, nuevos métodos, ¿no? Pero en realidad ha cambiado solo tal vez los nombres, ¿sí? Porque al fin es el mismo trabajo que hacíamos hace muchísimo tiempo, ¿sí? Es poder determinar cuál sería el método a llevar adelante, ¿sí? Yo decía recién, gestión por objetivos, se ha llevado adelante los objetivos hasta determinado tiempo. Vamos a determinar si es necesario realizar evaluaciones psicológicas, nuevamente una renovación, porque nosotros al principio, cuando el personal ingresa, vamos a solicitarle una serie de estudios, ¿no? Preocupacionales y vamos a tener seguro una evaluación psicológica, pero tal vez necesitamos renovarla porque tenemos circunstancias que no son favorables y debemos hacerla nuevamente. Hay conflictos, ¿no? Constantes, actitudes que no son las correctas, ¿no? Entonces necesitamos
una evaluación. Acá cuando hablamos de centros de evaluación es determinar dónde, si lo vamos a hacer nosotros en nuestra empresa o tal vez vamos a buscar otras áreas, tal vez más amplias o tal vez contratamos a una empresa, ¿no? Para que nos preste el lugar, ¿no? O tal vez también hasta el personal que nos va a ayudar. Y luego ya tenemos los métodos que yo les decía recién, que aquí nos va a faltar el primero, ¿no? Que es feedback 180, feedback 270 y después tenemos feedback 360, ¿sí? ¿Qué implica esto? 180 es tomar algunas áreas de la empresa. Feedback 270 ya sería como una especie de la mitad, ¿no? De la empresa. Y después ya tenemos feedback 360, todas las áreas de la empresa van a ser evaluadas, ¿sí? Esto es muy importante para que nosotros lo desarrollemos. Y nos queda por el tiempo, porque nos queda muchísimo por analizar, cada una de estas etapas que yo les fui contando, ¿qué implica? ¿Qué hacemos nosotros en una evaluación por objetivos? ¿No? ¿Quiénes son las partes que están implicadas en este caso? ¿No? Cuando hablamos de feedback 180, ¿quién va a ser evaluado en ese momento? ¿No? Va a estar, por supuesto, un jefe, un gerente, ¿sí? Un director y que va a evaluar a determinados trabajadores, ¿sí? Y también vamos a solicitar, si es necesario, que el personal que, que está externo, o tal vez decimos nosotros, nuestros clientes, puedan también brindarnos una respuesta, ¿sí? Y después nos queda que analicemos, lo más importante también es que realizar una autoevaluación. Acá un momento preciso que ustedes lo pueden organizar, donde el trabajador va a realizar un trabajo interno, a ver cuál fue lo positivo que pudo brindar y lo pudo llevar adelante o todavía no. Esto también podemos solicitarles esa autoevaluación. Nos queda determinar, ¿no? También, eh, bueno, los aspectos, ¿no? Que implican cada uno de estos modelos. Y después tenemos otro modelo que es muy utilizado, ¿no? Que son las evaluaciones situacionales. Es solicitar, ¿no? A un personal que realice determinada actividad en un momento preciso, ¿sí? Después tenemos que conocer, bueno, los modelos de escala de calificación conductual sería en ese caso. Y nos queda conocer, bueno, nos queda mucho, ¿no? Nos quedan analizar los métodos tradicionales. Tenemos aquellos que son muy modernos o que han cambiado el nombre tal vez. Y después tenemos aquellos que son más antiguos, ¿sí? Que nosotros los vamos a ver y se siguen desarrollando, pero se los voy a mostrar. No los vamos a poder ver a todos ahora porque nos vamos a pasar el tiempo y además ustedes tienen que terminar de rendir el tema anterior para dar pie a este, ¿no? Pero yo quise iniciar para que ya tengamos una noción del nuevo módulo, ¿no? Que es este. Métodos tradicionales. Fíjense, tenemos escalas de valoración, ¿no? Listas de verificación, métodos de primera elección, métodos de distribución forzosa, métodos